Legislativo, ejecutivo, judicial. ¿Y eso qué falta? El cuarto poder. El miércoles pasado, los partidos que integran el Frente de Izquierda Unidad, es decir, el Partido Obrero, el Partido de Trabajadores Socialistas, la Izquierda Socialista y el Movimiento Socialista de los Trabajadores, presentaron su alianza para participar de las elecciones a diputados de la ciudad que se realizarán el próximo 18 de mayo. Por ello, estamos en comunicación con Celeste Fierro, candidata a diputada de la ciudad y referente del MST. Hola Celeste, ¿cómo estás? Te saluda Mailén desde la mesa de Eso que Falta. Hola Mailén, ¿cómo estás? Bueno, gracias por el llamado. Gracias a vos por atendernos en este mediodía. Sabemos que es un horario complejo siempre, pero no bueno, problema. Antes de empezar como a pensar en la campaña y que nos cuentes un poco de eso, presentar un poco a la audiencia cuántas bancas son las que tiene la izquierda en este momento en la legislatura porteña y por cuántas se juegan este próximo 18 de mayo. Bueno, en este momento tenemos 3 bancas. Y en esta elección se ponen en juego 2 de las 3. La tercera es la que asumimos en el 2023, en mi caso, digamos. Uh-huh. Las que ponemos en juego son 2 bancas y en una legislatura muy fragmentada. Ya durante todo el año pasado se vio y ya se multiplicó, donde el Ejecutivo de la ciudad no tenía los votos, ni era ya la escribanía que conocíamos con la gestión de Larreta, pero sí tiene sus socios de distintos colores que le han permitido ir votando los distintos proyectos, desde el de presupuesto a los proyectos de las modificaciones en relación a lo del Código Urbanístico, por ejemplo, el año pasado. Sí. Bueno, todas cuestiones que las hemos discutido, lo hemos charlado también en la radio. Y para esta elección, la presentación de lo que es la derecha y la ultraderecha en la ciudad está muy fragmentada. Por eso entendemos que es importantísimo seguir apoyando y fortaleciendo las bancas de la izquierda, no solamente para mantener estas 2 que se ponen en juego, sino para dar un batacazo y lograr 3 o más bancas. Uh-huh. Vos y Vanina Biasi son quienes encabezan la lista del FIT Unidad. ¿Qué otros compañeros y compañeras se suman también a esa lista y en esta posibilidad de incrementar la cantidad de bancas? Bueno, en este caso Vanina es la compañera que encabeza. Como ustedes saben, nosotros rotamos las bancas. Entonces, en mi caso, voy tercera en la lista. Uh-huh. Segundo va Lucas Bonfante. Esto es por lo de género, el cupo de género, sí, que es una compañera, un compañero y así. Esos somos los 3 compañeros que encabezamos las listas del Frente de Izquierda Unidad para las próximas elecciones, que son el 18 de mayo. Contanos cómo evalúas la gestión de Jorge Macri, más allá de esto que un poco anticipabas, ¿no? Del cambio de lo que fue la escribanía, como le mencionabas recién, a la integralidad de la legislatura, a partir de la inserción de Jorge Macri en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mira, creo que por un lado han mantenido toda la política en relación a seguir entendiendo y pensando la ciudad como una empresa y al servicio de los sectores del poder económico, los amigos de este gobierno. Yo lo decía antes, se dio toda la discusión y se aprobó un nuevo código urbanístico que fue rechazado, el que se tenía por vecinas y vecinos de toda la ciudad, y sin embargo, cuando este jefe de gobierno asume, una de las cosas que plantea es, la necesidad de esta modificación. La modificación sigue dando vía libre para las grandes corporaciones de las constructoras. En este caso nosotros lo planteábamos ahora con todo el discurso de desarrollar la zona sur, zona que es completamente desprotegida por la ciudad, sí, por el gobierno de la ciudad, ahora con todo un discurso de que están mirando hacia el sur. La realidad es que es un convenio para los Elstein y compañía para que construyan
hay que ver después qué construyen, porque lo que se está discutiendo es más edificios, no se discute hospitales, escuelas, planes de vivienda para que puedan acceder las familias trabajadoras, pero de acuerdo a lo que construyan en la zona sur van a poder seguir construyendo en la zona norte, zona que está ya colmada de edificios y aparte con otra condición, que son la mayoría edificios vacíos. Claro. Cuando tenemos una mayor cantidad de población viviendo en situación de calle o completamente hacinada, muchas familias ya directamente desplazadas a la provincia de Buenos Aires, porque los alquileres son imposibles. Bueno, ese es el panorama de la ciudad en cuanto a lo que es infraestructura, y después con modificaciones y golpes tremendos en relación a educación, a salud, con presupuestos cada vez más bajos para lo que hace falta, el intento de posicionarse y competir con la ultraderecha reaccionaria y antiderechos, con todo lo que hace a la ESI, por ejemplo. Sí. Bajaron todos los contenidos de ESI y luego de una pelea importante modificaron lo que querían llevar adelante con sanciones a la docencia y directamente sin dar explicaciones ni espacio de debate a las estudiantes y a los estudiantes en relación a diferentes temáticas. Bueno, realmente con una política muy cuestionada en una ciudad donde hemos sido el epicentro de la lucha en relación a los derechos conquistados de género y diversidad, por ejemplo. Sí, sin dudas. ¿Qué opinas del anuncio que hizo Jorge Macri en la apertura de sesiones hace algunos días de, la construcción de una nueva línea de subte? Mira, es casi como la apertura de los archivos de la CIDE que salió a decir ayer el gobierno nacional. Primero que no les creemos nada. Como los archivos es un reclamo de las organizaciones de derechos humanos, que hay que abrir todos los archivos, no los de la CIDE, todos. Lo de todas las fuerzas tendrían que estar las organizaciones de derechos humanos atrás de eso para conocer realmente lo que hicieron con nuestras y nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y con los niños que al día de hoy no tienen restituida su identidad. Pero lo del subte es igual. O sea, tres veces ya anunciaron que iban a hacer la construcción del subte F, que es un proyecto de ley de hace más de 20 años. Claro. Entonces, sería buenísimo que se haga. De hecho, nuestra ciudad ha sido pionera y una referencia en toda América Latina de la construcción de subterráneos en su momento. Sí. Pero hoy quedó completamente atrás. Nosotros lo decíamos en modo de crítica y casi de un chiste ya, porque ni la gestión de Larreta ni el año que ya lleva de gobierno Jorge Macri inauguraron ni 1 centímetro de vía nueva de subterráneo. No, claro. Y no solamente eso, sino que se siguen poniendo subsidios del gobierno, del Estado, de los impuestos que paga cada una y cada uno de los que no solamente viven, sino que transitan por la ciudad de Buenos Aires, y se lo siguen regalando a Rogio, en este caso EMOVA, cuando sabemos las condiciones en las que están los subtes en la ciudad, donde hay reclamos de sus trabajadores. Sí. Entonces nosotros hemos presentado un proyecto para la estatización y el control de los trabajadores del subterráneo, sacándosela sin ningún tipo de nada a esta empresa, que es la que ha venido utilizando todos esos subsidios y se sigue llenando los bolsillos a costa de un mal servicio para el conjunto de la población. Contanos qué propuestas tienen para empezar la campaña acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, mira, las propuestas para nosotros son las que venimos llevando adelante en las propias gestiones y en las actividades que hacemos como parte de la militancia de cada uno de nuestros partidos y del Frente de Izquierda Unidad. Creo que la primera tiene que ver con la necesidad de recuperar la ciudad para el conjunto de la población y que deje de ser una ciudad para una élite donde termina expulsando a las y los trabajadores. Nosotros siempre decimos, no puede ser que esta ciudad
pasan los años, pasan los censos y siempre tenemos más o menos la misma cantidad de habitantes. Y eso tiene que ver con una política de expulsión de la ciudad como una ciudad que sea pensada para vivir dignamente. De ser la ciudad más rica del país a tener la mayor desigualdad. Bueno, y eso se tiene que cambiar de raíz. Acá se tienen que destinar los mayores presupuestos para garantizar educación pública de calidad, con docentes con salarios completamente dignos, que permitan tener una sola carga en relación a su carga horaria y no tener que tener 2 o 3 turnos para poder llegar a fin de mes. Una pelea que hemos llevado adelante durante todo este tiempo es el reconocimiento de la enfermería, que vamos a seguir acompañando la pelea de las compañeras, porque el año pasado terminaron votando una modificación, haciendo una carrera especial para la enfermería que no reconoce lo que nosotros venimos planteando, que fue la discriminación durante todos estos años, además de, por supuesto, seguir insistiendo en la necesidad de un impuesto a la vivienda ociosa para que así se tengan que poner en el mercado de alquiler y además avanzar en un proyecto que presentamos que tiene que ver con un parque de construcción de viviendas estatales para el conjunto de la población, porque lo que hay que discutir acá es cómo se genera trabajo, cómo se garantiza la educación, cómo se garantiza la salud, que claramente están fuera de la agenda del gobierno y de quienes se presentan como una nueva renovación. Este parque de vivienda que mencionás, ¿es un proyecto de ley que ya está ingresado en la legislatura o es parte de lo que quieren presentar una vez finalizada toda la campaña? Es parte de lo que queremos presentar, de hecho puede ser que lo presentemos con algunas de las diputadas y de los diputados que al día de hoy están en la legislatura. Nosotros ya hemos presentado en relación a lo de gravar el impuesto a la vivienda ociosa. Eso es importante porque vuelvo a insistir con esta idea. Es una mentira que no hay viviendas, que no hay casas en la ciudad de Buenos Aires. Hay casas vacías y multiplica las que se necesitan para poder vivir dignamente. Lo que pasa es que están puestas al servicio de la especulación y no de garantizar un derecho como es el derecho a la vivienda. Sin dudas. Un problema importante que viene teniendo el gobierno porteño y que por el cual es muy criticado en los medios masivos de comunicación es el tema de la fuga de presos, ¿no? Como le vienen llamando. ¿Vos cuál crees que es el problema de fondo en ese sentido y cómo se puede solucionar? Mira, ahí hay una disputa que tiene el gobierno nacional con el gobierno de la ciudad. Sí. Que se van tirando unos a otros. Lo que no discuten es las condiciones en las que están las y los detenidos, que creo que es importante eso. Acá en la ciudad el año pasado lo denunciamos porque instalaron contenedores para tener los presos y además avanzan con políticas completamente que criminalizan la protesta social para seguir sumando a más y más detenidos en esas condiciones. Por eso creo que lo que tenemos que discutir realmente, por un lado, es las condiciones en las que están esas detenidas y detenidos, que muchos de ellos ni siquiera tienen avances en sus causas y siguen estando detenidos, y después, por supuesto, que no podemos permitir que la salida a la situación en la que vivimos es mayor criminalización, que es lo que quiere instalar el gobierno nacional como el de la ciudad, que ya se ha demostrado en años y años. Digo, nosotros tenemos las leyes Bloomberg, por ejemplo, y que eso no ha cambiado absolutamente nada en términos de la situación de delincuencia, si se quiere. Antes de despedirte, Celeste, ya que te vimos ayer en la marcha, por supuesto, por el 24 de marzo, si nos querés dejar alguna opinión o reflexión sobre tanto la situación de la unificación histórica, ¿no? Hace muchos años que no se daba una única marcha, y ya hiciste mención también al tema del desarchivo, que anunció el gobierno nacional, pero alguna reflexión sobre la marcha del día de ayer y cómo seguimos, ¿no?, en la lucha por memoria, verdad y justicia en un gobierno como el que estamos viviendo. Yo creo que lo de ayer fue una conquista
una conquista muy grande e importante. Desde hace casi 20 años que no había una movilización unificada, sí, donde se podía leer un pliego de reivindicaciones. Hay que recordar que esto sucedió ante la apropiación de la lucha de los derechos humanos por el Estado, por un gobierno, y nosotros siempre hemos peleado por la necesidad de la independencia de los distintos gobiernos, de las luchas que estamos dando y en particular de las de derechos humanos. Entonces lo de ayer fue una conquista de esta unidad en la diversidad, donde no esconde las diferencias, donde no las niega, sino por el contrario, porque entendimos que ante un gobierno ultraderechista, donde hemos visto cómo ha avanzado en el intento del cambio del régimen político, uno más autoritario, represivo, totalitario, hace falta una respuesta contundente, unitaria, de lucha en las calles, que por supuesto, vuelvo a insistir, no esconde cuáles son las diferencias. Nosotros vamos a seguir denunciando la complicidad y la responsabilidad que han tenido los gobiernos anteriores para que hoy tengamos a este gobierno en el poder. Entonces, en ese sentido, por lo que se hizo en el pasado, por lo que terminan haciendo hoy, digo, este gobierno no seguiría en donde está y avanzando como puede si no hubiera complicidad de la CGT, de esos diputados que terminan votando o ausentándose para que salga todo lo que quiere este gobierno. Digo, eso nosotros no nos lo callamos, creemos y estamos convencidas que hay que construir algo nuevo, que supere lo que ya gobernó hasta acá y fracasó. Y ayer, como lo fue con los jubilados los últimos 2 miércoles, hace falta la unidad de acción en la calle para enfrentar y derrotar a este gobierno. Celeste, muchas gracias por estos minutos con nosotras. Seguramente volveremos a hablar en breve para seguir charlando de la campaña y de su opinión, de tu opinión y de la opinión de todo el FIT respecto de la Ciudad de Buenos Aires, ya que estamos, empezando esa parte de la campaña, cuando después avancemos también a la campaña nacional. Muchas gracias. Gracias a vos, te mando un beso grande. Un beso grande para vos también. Pasó así Celeste Fierro, candidata a diputada de la ciudad y referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores.